¿cuándo nos va a compartir ese escrito que hizo en la Universidad de Harvard, que su papá, el doctor Ramiro Bejarano, muy orgulloso, nos contó aquí algún día en ASB Noticias? Ana Bejarano, gracias por aceptar esta invitación en Colmundo Radio, ASB Noticias. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Es para mí un honor esta invitación, muchas gracias. No sé de qué escritos se refiere, los comparto, por supuesto. Pero dígame cuál es. Cuando llegó a Harvard nos contó el orgullo que usted sintió, que él sintió cuando usted hizo un escrito en Harvard y bueno, eso no, lo hablaremos después porque sí me parece maravilloso. ¿Sabe por qué me parece maravilloso? Porque todos aquí en la mesa somos padres. Bueno, no todos, algunos somos padres y más de una, en el caso mío una nieta, Ricardo de su hija, Germán de sus hijos, y uno se siente con un orgullo de que un hijo haga lo que usted ha hecho. De pronto, Anita, me parece, de pronto Ana hizo muchos escritos muy importantes en Harvard. Pero hay uno que al doctor Ramiro Bejarano le encantó y lo infló. Ana, la hemos llamado esta mañana y gracias por aceptar de nuevo la invitación, porque esta semana que recién pasó, muchas cosas pasaron del presidente contra la prensa. Lo primero que le quiero leer es algo que usted escribió en su columna. Dice: uno de los honores más grandes de mi vida profesional ha sido ser designada como miembro de la Junta Directiva de la FLIP. No he recibido ni recibiré un solo peso por esta labor, pero sí muchos ataques. Eso lo escribe usted en su columna. Pero quisiera saber por qué la llevó a escribir esta columna y cómo siente que está el periodismo contra el presidente o el presidente contra el periodismo. Bueno, pues yo creo que recientemente el presidente ha arreciado un poco su estrategia contra lo que él considera una prensa que lo cubre injustamente. Y eso pues ha llevado a que tenga enfrentamientos con la FLIP, organización a la que pertenezco de manera pro bono, pero pues digamos, más allá de eso es cómo vamos a empezar a plantear el debate en Colombia de las tensiones que tienen los mandatarios con los medios de comunicación, que son cada vez más, digamos, se sienten más en el mundo entero. Esto es un fenómeno global. Y está bien que el presidente Petro señale algunas, digamos, discrepancias que tiene el cubrimiento mediático que recibe. Lo que está mal es cómo lo está haciendo, porque lo está haciendo de manera agresiva, lo está haciendo señalando comunicadores en especial, medios de comunicación, y está también como planteando pues ataques de desinformación. El presidente dijo el viernes que la FLIP es una organización de Pacho Santos. Él sabe que eso no es cierto. Pacho Santos fue parte del grupo de varios periodistas que lo fundaron. Jamás respondió a nada del proyecto político de Pacho Santos, pero él utiliza eso como si fuera un bodeguero pues para desinformar, y eso es muy peligroso. El debate en esos términos es muy dañino para el presidente, para su gobierno, para los medios de comunicación y para un país en donde ejercer el periodismo es una actividad letal como casi en ningún otro. Pero Ana, cuando uno también tiene que mirar el mea culpa, yo creo que aquí también han aparecido fake news en grandes medios y la FLIP no ha estado ahí como también para decirle, oye, ¿cómo nos autorregulamos? No creo que es el momento también de mirar hacia adentro y conversar de una manera diferente. Sí, yo creo que es muy importante esa pregunta, porque claro que el debate sobre la autorregulación está vigente y es importante. El problema es que ese no es el mandato de la FLIP. El mandato de la FLIP es proteger el periodismo, no evaluarlo. Y entonces cuando la FLIP empiece a evaluar el periodismo, se vuelve muy peligroso, porque entonces empezamos a volvernos tanto los protectores como los rectores de una cosa que es muy difícil de evaluar. La evaluación la tiene que hacer el mismo gremio, la tienen que hacer las audiencias, pero no lo debe hacer ni la FLIP ni el presidente. Es cierto que los medios necesitan un mejor estándar de autorregulación en Colombia y en otros lugares del mundo. Es cierto que hay periodistas que se exceden, es cierto que hay periodistas que hacen periodismo, que hacen política con el ropaje del periodismo, todo eso es cierto. Pero eso es diferente a que sea la FLIP la que tenga que hacer plantear ese debate y liderarlo, porque la FLIP se dedica a proteger el periodismo y en este país sí que lo necesita. Un periodista grande en Bogotá de pronto no siente esos riesgos, pero los periodistas regionales, los periodistas chiquitos en cualquier vereda que están haciendo periodismo con las uñas, arriesgando su vida, su seguridad, sus pocos recursos, esos son los periodistas que están en riesgo y que necesitan a la FLIP. Entonces yo creo que es importante el debate, pero no es
una labor de la FIP en este momento, hacerlo ni plantear. Es lo más claro que nos acaba de decir Ana, y es para qué está la FLIP. Y a veces uno al otro lado también podría pensar el regular, pero está muy clara esa afirmación. Germán René Jiménez, lo escuchaba Ana Bejarano. Ana, buenos días, pero si nos quedamos esperando esa autorregulación de algunos periodistas o algunos medios, una autorregulación que por el momento no llega, sigue enrarecido el ambiente. ¿Cómo modular, si se me admite la expresión, una mejor relación mientras quienes se salen de su papel de periodistas deciden autorregularse? Yo creo que es importante que las audiencias le exijan al periodismo. Esto no es solamente un problema de los periodistas el que se exceden o que hacen mal su trabajo. Si las audiencias tampoco le exigen a los periodistas una mejor, digamos, desenvolvimiento de su oficio, si no le exigen el cumplimiento de cuáles son los estándares de este oficio milenario, si no le dicen, oiga, usted está haciendo política, ¿cómo esperan también que el periodismo actúe bien? Y fíjese esta cosa tan extraña y como una hipocresía generalizada. La gente no quiere, en general, obviamente estoy hablando, mucha gente no quiere buen periodismo, no quiere un cubrimiento sensato que le muestre ambos lados de la moneda, etcétera, sino lo que quiere es un periodismo que le reafirme sus sesgos y le señale que está en la posición correcta de todo lo que piensa. Entonces, quien se acceda, quien no le confirme su sesgo, pues es un mal periodista. El que le confirme su sesgo, así está haciendo pésimo periodismo, ese sí es un buen periodista. Entonces esto también es culpa de las audiencias, porque las audiencias lo que están pidiendo también es polarización, también es desinformación, eso es lo que la audiencia reproduce y viraliza y por supuesto eso es lo que premia el algoritmo de las redes sociales. Entonces, si no son las audiencias mismas las que exigen, oiga, esto no lo vamos a aceptar, esto no lo vamos a leer, esto no lo vamos a consumir, esto está haciendo daño a la discusión pública, sino al contrario lo promueven, pues ese es un gran problema, es casi un cáncer social que estamos viendo al cual contribuimos todos y todas. Pero hay una cosa que debemos mirar aquí, es las redes sociales han cambiado el periodismo, Anita. Claro, imagínese la posibilidad que existe hoy en día de que cualquier persona con determinada estrategia puede viralizarse y ser escuchada por millones de personas, ser leída por millones de personas. Las redes sociales implicaron un cambio tan grande en la democratización del acceso a las voces públicas y eso genera unas tensiones grandes para el periodismo, es una revolución necesaria, una revolución a la que invita este tiempo. Y también, por supuesto, cómo se difunden las noticias. Hoy en día poder conocer la estrategia del SEO en las redes sociales, entender cómo funciona esa estrategia, es determinante para un medio de comunicación. Entonces, claro que las redes sociales cambiaron todo, cambiaron las reglas del juego, para muchas cosas para bien y para muchas otras también para mal. Entonces, es importante que los medios de comunicación, por supuesto, entiendan este nuevo lenguaje y lo hablen y lo utilicen en sus gestas y en sus proyectos, pero también es importante que empecemos a ver que hay otras personas que de pronto no conocemos convencionalmente como periodistas, pero que están supliendo la labor de informar. Y esa labor es una labor de interés público que es muy importante, que debemos cuidarla y que eso no es cualquier cosa con una plataforma. Cualquier persona con una plataforma puede decir cualquier cosa. Fíjese que las personas entre 18 y 24 años, ya casi cada vez más, pero en este momento entre el 60 y el 80%, se informan con TikTok, se informan. No estamos hablando que miran por ahí y se complementan con otras fuentes informativas, no, se informan por TikTok, por todo lo que pasa ahí, tal vez la cuenta de algún noticiero, pero probablemente a través de influencers. Los influencers también le están hablando a las nuevas generaciones y las están informando, y con ellos también tenemos que abrir una discusión sobre qué es el periodismo y qué es informar y cómo hacerlo adecuadamente. Vamos a hablar entonces, déjeme pegar esto de las redes sociales, Germán, con las fuentes. Sí. Porque venimos al tema de las fuentes. Es que la fuente hay que protegerla, ¿cierto? Sí. Como el caso que usted me va a contar, Ricardo. Sí, no, preguntarle a Anita en su lectura, dónde está la línea, dónde se ejerce una buena
postura periodística o labor periodística y donde de pronto se incurre en no revelar o ser cómplice de tapar cosas que pueden estar incluso al borde de determinaciones judiciales. Un caso específico, Anita, es por ejemplo lo que pasa con el expresidente Álvaro Uribe y el periodista Coronel. Uribe lo señala es que Uribe dice, 3 años la de fuente se proteger la respeta, fuente. pero ¿por qué la guarda 3 años? Eso sí ya es problema del periodista, digo yo. No sé qué opina Anita. Sí, en el caso de ese caso que ustedes mencionan de Álvaro Uribe, que es la fuente, creo que es Gis Medina, ese fue el trato que hizo Daniel Coronel con su fuente para poder guardar la información que ella le confió. Las fuentes y muchas veces los periodistas se deben a las pautas que establezca una fuente para compartir la información. La fuente dice, mire, no lo puede revelar sino hasta que pase esto, o lo puede guardar y solamente sacarlo en esta circunstancia. Depende, porque esa información es el bien de la fuente que se le entrega al periodista, y el periodista debe respetar ese trato con la fuente también, en ese caso, por ejemplo. Pero las fuentes son muy importantes, para el periodismo investigativo, son su insumo principal, porque de las fuentes es que proviene realmente la información que nos permite entender cómo funcionan los centros de poder, cómo se ejerce realmente el poder en una sociedad, en una comunidad. Si esas personas que están, por ejemplo, en una empresa poderosa, donde se están haciendo mal las cosas, donde hay corrupción, etcétera, no revelan lo que está pasando, es muy difícil conocerlo. Entonces hay que proteger las fuentes, hay que estimular las fuentes y hay que, una vez ellas hablen y hagan su trabajo, no tomar represalias contra ellas, que lamentablemente es lo que ocurre muchas veces aquí en Colombia. Ricardo. 6:43 de la mañana, estamos en conexión con las estaciones Colmundo, Anita, y los medios que revelan cosas que son, por ejemplo, reserva de sumarios o tienen acceso a información privilegiada, resoluciones de la fiscalía antes Buenas de que fuentes se revuelvan. llama Sí, eso. sí. ¿Cómo leemos eso? Claro, pues el punto yo creo que no es de dónde proviene, cuál es la fuente, cuál es el nivel, por ejemplo, de altura en la jerarquía, sino la naturaleza de interés público de la información. Y yo creo que ese es el criterio más importante. Si la información es realmente de interés público y es necesaria que la comunidad la conozca, si es un tema preponderante, no importa de dónde proviene la fuente, si se ha hecho buen periodismo, se ha contrastado, se ha verificado, se han aplicado las reglas del oficio, debe compartirse esa información. Y fíjese una cosa, la información pública es un derecho comunitario, es un derecho compartido por todos. La información pública no es de nadie. La información de interés público es un elemento que debe conocer la sociedad, que debe conocer la comunidad y que debe compartirse. Esa es la vocación de ese bien público. ¿Y quiénes aseguran que ese bien público pueda ser compartido? Con las personas que informan, las personas que se dedican al oficio periodístico. Entonces es como, ellos son los agentes de ese bien público, y como si fuera el agua o el aire, etcétera. Pasa lo mismo con la información pública. Y para poder compartir la información pública necesitamos que la gente pueda acceder a ella. Y hay muchas formas de acceder a ella. Una de esas es, por supuesto, la denuncia que se hace a través del periodismo de investigación. Y por eso es tan importante proteger las vías para poder acceder a este derecho de naturaleza comunitaria. 6 de la mañana, 46 minutos, estamos con Ana Bejarano aquí en ASB Noticias. Julián. Sí, buenos días, Ana. Me gustaría saber su concepto sobre las declaraciones del profesor Omar Rincón. Se las leo. Los periodistas caemos como moscas en la provocación y convertimos un ataque presidencial en el problema más grave de la democracia, cuando lo más urgente es lo que afecta a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo con el profe Omar, él tiene razón en que esto se ha sobredimensionado, estos enfrentamientos de Petro contra la prensa, los ha sobredimensionado el presidente también, porque se la pasa en eso. Entonces se la pasa planteando que este me lo dijo así, me lo dijo mal, lo hace en términos agresivos, lo hace en términos de señalamiento. Entonces se vuelve, digamos, copa la discusión pública con ese tema. Y los medios de comunicación también, digamos, suelen a veces sobre reaccionar y plantear como los peligros de esto, y tal vez eso sí distrae la labor de los periodistas en este país, donde necesitamos
que se haga periodismo sobre tantas otras cosas importantes, que se hable de tantas otras cosas importantes. Ahora, eso no quiere decir que los ataques del periodista, del presidente a la prensa no sean importantes y no sean relevantes, son muy importantes, porque por esa vía pueden instalarse mecanismos y procedimientos antidemocráticos que son dañinos para el futuro de la República. Entonces, yo creo que son importantes, hay que prestarle atención a este tema. En la FLIP lo ha venido tratando de hacer, el 20, que es la organización que yo dirijo también, y hay gente en la sociedad civil preocupada en pensar ese tema y en sacar soluciones. El problema es que, pues claro, tenemos muchas otras cosas por qué preocuparnos. Es importante que el presidente recuerde sus deberes como funcionario público, como el funcionario público de elección popular más importante que hay en la nación, y tratar de distensionar el debate, no estar todo el día en sede, de plantear al público, pero en especial a sus seguidores que se comportan en redes sociales con dificultad a veces, planteando un debate público muy tenso, que el presidente deje invitar a esa confrontación continua y buscar otra manera de hablar con la prensa. Si está siendo imposible, claro que hay que plantear el tema. Yo no estoy diciendo, jamás diría que ese no es un problema. Hay que plantear el tema del sesgo en los medios de comunicación y es justo, el presidente tiene derecho a hacerlo como tiene derecho a defenderse, pero no de la manera como lo está haciendo. La manera como lo está haciendo está copando la agenda pública y eso es dañino para todas las instituciones, y estoy de acuerdo con el profesor Omar Rincón en esa apreciación. Doctora Ana, ¿y usted cree que la prensa fue más amable con el gobierno anterior, el de Iván Duque? Yo creo que Iván Duque tuvo una prensa crítica también, y afortunadamente, fíjese, mire que independientemente del gobierno siempre ha habido y siempre hay prensa crítica en Colombia, y eso habla muy bien de nuestro ecosistema mediático. Pero yo creo que sí, Petro recibe desde hace muchos años, desde el inicio de su carrera política, un cubrimiento más ladeado en muchas ocasiones, y eso hay que reconocerlo. O por lo menos no más ladeado, pero más atención. Siento que hay muchos medios de comunicación que ahora están haciendo un mucho mejor trabajo que antes, que no hacían, por ejemplo, con Duque. Entonces, no se trata de comparar a quién estaban cubriendo mejor o peor. Yo creo que eso es dañino, que es un ejercicio tóxico, un poco como dicen ahora, pero sí tal vez de plantear cuáles son las, digamos, formas en las que se puede hacer un mejor o un peor periodismo, y cómo se puede hacer un periodismo que sea útil para la gente, que plantee cómo, digamos, de la manera más fehaciente posible el estado real de las cosas. Y creo que es uno de los reclamos del presidente. Oiga, eso no es lo que está pasando realmente. Pues bien, hay que nombrar un vocero, hay que tener formas de hablar con los medios de comunicación, hay que tener una estrategia de comunicaciones más ordenada, pero el presidente está optando por una estrategia populista en la que sea él la voz que dicta todas las cosas que pasan, y ese es un camino peligroso, como lo hemos visto ya en Colombia, con políticos de otros colores, absolutamente otros colores. O sea, Álvaro Uribe y Petro no tienen casi nada en común en cuanto a su proyecto político, pero sí en su forma. Muchas cosas de su forma son parecidas, y eso es dañino, y Petro lo sabe. 6 de la mañana, 50 minutos. Le prometo que son dos últimas preguntas porque usted ha sido muy generosa con nosotros esta mañana, pero nos ha dejado un panorama más amplio de todo lo que está pasando hoy entre la prensa y presidente de Colombia, Gustavo Petro. A ver, Jesús. Doctora Bejarano, el presidente Petro pues critica siempre o sistemáticamente a algunos sectores de la prensa, pero uno siempre ve que anda con los mismos periodistas para todo lado y no invita de pronto a otros medios alternativos que tenemos como la cabida. ¿Cómo interpretar eso? No, mire, yo creo que eso, digamos, no porque sea normal, está bien. Los presidentes y las comitivas de prensa de los mandatarios siempre tienen favoritos y tienen gente que prefieren llevar en una comitiva a otra gente que no. Eso no debería ser así, pero es normal. Yo no se lo imputaría solamente al presidente Petro. A mí lo que no me gusta, me parece lo más peligroso, evidentemente peligroso, de la estrategia mediática de Petro, es que él sí creo que está haciendo un esfuerzo real y consciente de utilizar los medios públicos para hacer propaganda oficial. Tenemos al señor Holman Morris, que ha sido, digamos, profundamente cuestionado. Básicamente tiene un programa pues abierto para el MRTVC cuando quiera, para defender al gobierno sin contrastes, sin plantear otras opciones.
Entonces yo creo que esa parte de la estrategia mediática de Petro sí la reprocho más que el tema de la comitiva, quién se lleva, con quién se habla, porque los medios públicos son de todos, los medios públicos se pagan con el erario, los medios públicos son una manifestación de ese derecho comunitario que les decía que es el derecho a la información veraz y objetiva. Y yo creo que están haciendo mucho daño convirtiendo a RTBC en esa caja de resonancia del gobierno, pero claro que esto tampoco es nuevo, esto pasaba antes, pero que pasara antes no quiere decir que estuviese bien. Sí, Ana, ¿y hasta dónde va la línea, digamos, ética del presidente en el sentido de sus actuaciones en torno a su vida privada o de otra forma? ¿Qué repercusión tiene eso en la opinión pública y si esa opinión pública tiene derecho a meterse en la vida privada del presidente? Pues mire, hay ciertas circunstancias en las que la vida privada de un mandatario resulta relevante. Ejemplos, por ejemplo, como el de Berlusconi, que tenía alegaciones de una cantidad de violencias basadas en género, que se metía con niñas menores de edad, etcétera. Pues eso es relevante para el interés público porque la violencia basada en género es un tema de interés público. Ahora, si el presidente conduce su relación con su esposa de la manera que quiera, digamos que tienen un acuerdo, lo que sea, o se le ve con otra mujer por ahí, yo creo que eso hace parte de su vida privada, yo creo que eso no es relevante. Yo creo que es un abuso entrar en los planos de la vida privada cuando ellas no tengan nada que ver con el interés público, como creo que es el caso al que usted se está mencionando, al que usted está refiriendo. Entonces yo creo que hay veces la vida privada es aceptable tocarla o mencionarla o reportearla porque revela cosas interesantes e importantes para el interés público. Este no es un caso de ellos y yo creo que ha sido un avance abusivo. Creo que no fue propiamente la prensa, sino las redes sociales que hablaron de eso, pero vemos cada vez más como la discusión pública en las redes sociales, en la medida que no haya regulación y que no haya realmente responsabilidad por parte de los dueños de las plataformas de cómo se regula la opinión pública, la discusión pública en esos lugares, y regular obviamente no quiero decir prohibir, pero sí tener algunas pautas claras, pues van a seguir pasando este tipo de cosas. Pues, Germán, debo agradecerle. Escucharla en radio es lo mismo que escucharla leer sus columnas. Es muy, de verdad, Ana, de verdad es, yo no sé a usted cómo llegó los Danieles a usted, no sé cómo lo hicieron, pues son unos bárbaros. La verdad, encontraron para mí la mujer que mejor escribe en este momento y la periodista, sin ser periodista, así como muchos en esta mesa de trabajo hacemos el oficio, pero qué bueno lo que está llegando a hacer Ana al periodismo, de verdad, gracias, y más allá de todo, qué bueno seguirla leyendo los fines de semana. Ay, le agradezco sus palabras tan hermosas, muchísimas gracias, me anima y me honra mucho que me lean y que me sigan. Me habían dicho eso, sí, que tengo una voz chillona, imagínese. No, si todas las voces fueran chillonas como la suya, estaría el mundo lleno de voces lindas, la verdad. Para seguirla alegrando, Anita, aquí hay un puesto, por si le gusta hacer radio, aquí hay un puesto listo con tintico todos los días. Y con un buen micrófono. Le voy a preguntar algo que es que hoy estamos de moda con el fútbol. ¿Gana Colombia o empata o con Brasil? ¿Qué pasa hoy, Anita? Para usted. No, gana Colombia, ¿cómo se le ocurre? Yo soy Piscis, yo soy bruja y yo prendo todas mis cábalas hoy por Colombia, no lo dudes. Ricardo, mire, Anita es de las suyas, vea. Sí, Anita es de la... No le cuento lo que piensa nuestro director de Colombia porque dañamos la entrevista, pero así es, Anita, no me felicitaciones. No me cuente. Les agradezco mucho, de verdad, muchas gracias por este espacio. No, Anita, y un abrazo al doctor Ramiro, por favor. Así lo haré, un abrazo, un besito, gracias. Gracias. Ana Bejarano no pasa por estos micrófonos.